Bien, ¿cómo están? Bien. Se nota la ausencia, ¿no? Nadie dice nada, pero son y 57. Son y 57. Em, ¿Saben que yo le pongo título a los mensajes? Lo saben. A este le puse. Usted, yo pensaba que cuando pasaban los años iba a ser más fácil hacer mensajes. Y saben que es todo lo contrario. Cada vez me da más trabajo. Porque se ve que la neurona, la que me queda, se cansa, ¿no? Dar vuelta acá adentro. Entonces me cuesta. Le puse por título a este mensaje, no sé, no sé. ¿Cómo es, sin decir una palabra, el gesto que ustedes harían para decirme a mí? No sé. ¿Cómo es? ¿Cómo haría vos? Levantando los dobles. ¿Así? Eso no me importa. A ver, mi señora que está escondida no me quiere ver. ¿Cómo harías? No sé. Qué vergüenza. Mira. Bueno, yo haría así. ¿No? ¿No hay unos macaquitos esos que ponen ahí? ¿Cómo se llaman esos cositos que ponen? ¿O emoticones? ¿No hay uno que hace así o...? Bueno, no importa. Hoy vamos a leer bastante. ¿Saben que es la primera vez que voy a predicar sobre este pasaje? Es un pasaje que me encanta. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 9. Este, capítulo 9 y Lucas 15 son mis dos pasajes preferidos, podríamos decir. Pero sobre este pasaje nunca prediqué. ¿Por qué? Porque para predicar hay que leer todo el capítulo para tener una noción de lo que está pasando. Porque esto es historia, no es una anécdota que contó el Señor, es lo que pasó en realidad, es historia. Y no podemos pellizcar un poquito de aquí y otro poquito de allá para saber lo que está pasando. Entonces, tenemos que leer todo el capítulo para poder comprender bien lo que está sucediendo aquí. ¿Me escuchan bien? Bien. Empezamos la lectura. Les confieso que a veces me equivoco. Así que si me equivoco, me corrigen, porque no sé por qué leo palabras que no existen. Este, sí, también, están cansadas. Dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, y presten atención, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con sus dedos, con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces fue y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, y me lavé, y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y aquí está el título,
No sé, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, los vecinos, ¿no? Y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y, y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora, no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él le respondió y dijo, si es pecador, no lo sé, no lo sé. Una cosa sé, y esto me encanta, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron, y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, miren cómo tratan al Señor, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron los fariseos y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron, le echaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Hasta aquí con la lectura. No sé,
Lo que le voy a contar es una anécdota verídica que sucedió en Estados Unidos hace unos años atrás. Estaba un pequeñito Max de 3 años. ¿Josie tiene 3 años? 3. Como Josie, sentado en su sillita y se estaba acomodando los cinturones, eso que lleva la sillita, mientras el papá de él hablaba con su padre, el abuelo de Max, hablando de lo que iban a hacer un niño y cuándo lo iban a levantar o qué pasaría después, porque la mamá estaba por tener familia. Y en ese momento se acerca la mamá, la ventanilla estaba abierta y le toca la cabecita a Max y le dice, Max, y el niño lo miró y dice, ¿a dónde vas, Max? No sé. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Entonces te quedas acá conmigo en casa. No, yo voy con mi abuelo. Y aquella señora dice, qué enseñanza enorme me dio mi hijo. Yo estaba con temor porque estaba por dar a luz al próximo hijito y tenía ciertos temores y angustias. Y ese pequeño niño de 3 años me enseñó lo que es tener confianza en alguien. Él no sabía dónde iba, no sabía lo que iba a hacer, pero iba con su abuelo. Estaba plenamente confiado. Y yo, una vieja creyente, no estaba confiando en las manos de mi Padre Celestial. ¿Y qué paz me vino? ¿Con qué paz fui a dar a luz al próximo bebé sabiendo que estaba en las manos del Señor? Max no sabía, como el ciego, no sabía dónde estaba Jesús, pero vamos a ver que una cosa sí sabía. Así que, queridos hermanos y amigos, nos saludé a los que nos ven hoy o los que nos verán más adelante. Yo siempre me pregunto cuando escucho un mensaje, bueno, ¿y qué fue lo que me quedó para mí? Porque hablar cualquiera habla, pero ¿para qué hablo? ¿Para qué venimos acá y estamos este tiempo y ustedes me están prestando atención y ya estarán pensando hasta cuándo hablará este gordo, que termine rápido, porque es medio aburrido? Así que eh, los mensajes tienen un propósito. Si hoy no fuéramos solamente con esta enseñanza que nos dio Max de poner nuestra confianza en el Señor, miren, hay un texto para esto y es Pedro el que dice lo siguiente. Miren qué interesante. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 7 al 11. Dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad, los problemas, las cargas, las enfermedades, lo que sea, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre el Señor. Porque Él, el Señor, tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo, etcétera, etcétera. ¿Sobre quién tenemos que depositar nuestras cargas? ¿Estás llevando tú las cargas? Pues es el momento en que empieces a confiar y poner esas cargas, que pueden ser muchas, de diferentes índoles, depositarlas en el Señor y descansar. Qué lindo es cuando uno viene cargado con algún bolso del supermercado o de donde venga y llegar a casa y dejar esa carga, ¿verdad? Qué alivio. Y bueno, eso es lo que yo quisiera que hoy, este mensaje tiene un doble propósito. Nos habla para aquellos que ya somos del Señor a que depositemos todo eso que nos preocupa, que está bien que nos preocupemos de algunas cosas, pero no en demasía. Esas cosas que no sabemos cómo resolver, dejarlas al Señor y vivir día a día. El Señor dijo, basta cada día su propio mal. No pensemos tan adelante, que podamos descansar en el Señor. Y para aquellos que, nuestros amigos que nos acompañan y vienen, cantan con nosotros, están bien, se sienten a gusto, pero aún, no sé por qué, no han dado ese paso decisivo de entregarse al Señor, de poder tomar parte de la iglesia, de, de bautizarse, de servirle al Señor, porque no hay cosa más linda que gastarse para el Señor, porque quizás todavía no han tenido un encuentro personal con el Señor como tuvo aquel ciego. Aquel ciego tuvo aquel encuentro personal con el Señor y el Señor
le hizo ver. Él no comprendía mucho lo que estaba pasando. Sin embargo, obedeció la voz, como vamos a ver, del Señor y recibió la vista. Vayamos entonces a ver algunas cositas de esta emocionante historia de este hombre que había sido ciego. A mí me encanta este incidente, yo me hago la película y realmente quedo impactado por todo lo que sucede aquí, en esta historia. Y comienza de una manera muy simple. Dice que iba el Señor, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y enseguida los discípulos le hacen la pregunta: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? En aquel tiempo, la mentalidad judía de la época del Señor creía que las enfermedades y las discapacidades de las personas, aquellos que no podían andar o que eran sordos o mudos o ciegos, como en este caso, eran causa de un castigo divino, que por algún pecado, ya fuera del individuo en sí o de sus padres, como le preguntan los discípulos a Jesús. Y el Señor les dice, en este caso específicamente, que este caso era para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y miren, es muy extraña la forma en que el Señor hace este milagro. Porque si ustedes se acuerdan de Bartimeo el ciego, ¿se acuerdan aquel que estaba tirado junto al camino, que gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? El Señor mandó llamarle. ¿Se acuerdan lo que pasa cuando está frente al Señor? ¿Qué le pregunta al Señor? Una pregunta obvia, como decimos nosotros, como dicen los jóvenes, es obvio. ¿Saben lo que quiere decir obvio? Que salta a los ojos. Entra una persona toda mojada y le dice: llueve, y no, me bañé recién, vestido. Es obvio que está lloviendo, ¿no? ¿Qué le preguntó el Señor a Bartimeo? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué le dijo Bartimeo? Rabí, que reciba la vista, que recobre la vista. ¿Y el Señor qué le dice? ¿Lo tocó, escupió, hizo barro, le untó los ojos? ¿Qué hizo el Señor? ¿Se acuerdan? Le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Ahora, ¿por qué acá el Señor hace esto que para mí es asqueroso? No hay cosa más asquerosa que le escupan. ¿Alguna vez le escupieron en la cara a ustedes? A mí sí, por sinvergüenza, ¿no? No me quiero ir porque si no me voy. Yo me tomé el tiempo hoy y eran, ¿cuánto dije? 26 minutos 33 segundos. Y no sé cuánto me va a tomar, porque empiezo a decir cosas que no están en el libreto. Es asqueroso. Al Señor lo escupieron, ¿se acuerdan? Cuando lo llevaba. Qué desagradable. Y el Señor escupe en tierra y hace lodo con los ojos. Yo pensaba: pero Señor, ¿es necesario esto? Y le unta los ojos con ese lodo que hizo, ese barro que hizo, y le pone en los ojos y le da un mandamiento. Si quieren leer lo de Bartimeo, está en Marcos capítulo 10, 51 y 52. Ahora, yo me pregunto, este ciego, ¿qué reacción habrá tenido? Porque, primero, el ciego no lo llamó ni le pidió que los amara, que lo sanara. Sin embargo, el Señor toma por la iniciativa, hace lodo, le unta los ojos y le dice: ve y lávate en el estanque de Siloé. Yo pensaba, y este ciego, y yo, ¿qué está pasando acá? Sin embargo, sin entender mucho lo que estaba pasando y lo que había hecho el Señor, inmediatamente hizo lo que el Señor le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. No le dijo que iba a volver viendo. Ve a lavarte. Ahora, ¿ustedes se creen que el ciego fue solo? El ciego fue con todos los curiosos. ¿Vieron que somos curiosos nosotros? Hay un accidente y paramos a ver qué fue lo que pasó, a ver dónde está el tipo que hay en la calle, o hay un incendio y miramos a ver quién es el que se tira al piso. Somos medio masoquistas. Bueno, estas personas eran también así, querían ver aquello que iba a pasar y fueron con el ciego. Y dice: el ciego fue y se lavó y recibió la vista. Ahora,
comienza aquí para este pobre hombre un periplo. ¿Sintieron alguna vez esta palabra? ¿Periplo? Yo la puse a propósito. ¿Saben lo que quiere decir periplo? Usamos palabras y no sabemos. Miren lo que dice. Dice que periplo es viaje o recorrido por lo común con regreso al punto de partida. Porque esto que pasa con el ciego, ¿vieron? Uno le pregunta, lo llevan, le pregunta, lo traen, le pregunta, lo llevan. Lo mismo, es como una rueda. Y él dice, otra vez me quieren saber. ¿Qué quieren saber? Ya se lo dije una vez, 2 veces, 3 veces, no sé cuántas veces él contó. Y es interesante lo que pasa porque los vecinos son los primeros que se dan cuenta del asunto. Cuando él pasa por ahí, los vecinos decían, ¿no es este el que mendigaba? Otros decían, sí, es él. Otros decían, a él se parecen. Él que decía, yo soy. Como diciéndole, no hagan tantas conjeturas. Soy yo, sí, el ciego de nacimiento. Y entonces comienza el interrogatorio. ¿Cómo? ¿Naciste ciego? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Y él les dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y le dijeron, ¿dónde está? Y él les dijo, no sé, no sé dónde está. Y hago énfasis en este no sé, porque veremos más adelante, como ya lo leímos, que él sí sabía algo que era mucho más importante. ¿Saben? El fanatismo religioso, como el fanatismo del deporte, como el fanatismo político, nos lleva o les lleva a las personas a hacer cosas de las cuales después se tienen que arrepentir toda la vida. Y el fanatismo de estos hombres, de estos vecinos, les llevó a llevar a este ciego ante los fariseos, porque parecía al fin y al cabo que lo que había hecho el Señor había quedado opacado porque lo había hecho un día sábado. El Señor le había dado vista a un ciego que había nacido ciego. Esto no pasa todos los días. Sin embargo, no les llamó la atención y lo llevan porque fue día sábado cuando el Señor hizo lodo y le untó los ojos. Aquel milagro quedó opacado, quedó desestimado, porque el Señor había roto el día de reposo. Toda aquella gente, gracias, en vez de gozarse por aquel milagro que nunca habían visto, ahora lo llevan a aquel pobre hombre ante los fariseos. ¿Saben quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo religioso y político en la época del Señor Jesús. Eran conocidos por ser muy estrictos en la obediencia de la ley judía y de sus tradiciones orales. Tenían no sé cuántas leyes, como 600 creo que eran, pero ellos no eran capaces de moverlas como el Señor les dijo ni con un dedo. Mandaban, pero no hacían. ¿Cuántas veces el Señor tuvo encontramiento con ellos y les dijo claramente una palabra que es tremenda? Ustedes son, ¿qué? Hipócrita. ¿Qué es un hipócrita? Un hipócrita es aquel que muestra una cosa, pero está sintiendo algo totalmente. Miren, yo trabajé en la intendencia y estaba rodeado de hipócritas, porque los conocía a todos y conocían lo que hablaban unos de otros. Pero cuando se encontraban, ¡ah! ¿Qué tal? ¿Qué haces? Bla, bla, bla. Ahí está, ese es un hipócrita. El que aparenta ser una cosa, pero después es totalmente lo contrario. Y el Señor conocía el corazón de aquellos hombres, que había hipocresía. Ahora tiene que contar otra vez este hombre cómo le fueron abiertos los ojos ante estos fariseos. Y ellos dijeron, este hombre no procede de Dios. ¿Por qué no procede de Dios? Porque no guarda el día de reposo. ¡Qué tremendo!
El Señor una vez les dijo, ¿acaso si su buey se les cae en un pozo no van y lo sacan el día de reposo? ¿O no le dan de beber a la oveja o esto? Claro que sí que lo hacían, pero sin embargo ellos eran estrictos en otras cosas. Esto es increíble lo que pasa, pero sucedió. Nada les importaba que aquel hombre que había sido ciego, no dice la edad que tenía cuando recibió la vista, pero era un hombre, ahora veía. Y entonces le vuelven a preguntar al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y me encanta. Él dijo, ¿qué es profeta? No le creen al ciego. Y entonces van a buscar a sus padres y le preguntan a sus padres, ¿este es su hijo? El que ustedes dicen que nació ciego, los tratan de mentirosos. El que ustedes dicen que nació ciego, los padres le dicen, sabemos que es nuestro hijo y nació ciego de verdad, pero cómo ve ahora nosotros no lo sabemos. Edad tiene, ya es grandecito. Vayan y pregúntenle en ustedes, porque ellos tenían miedo de ser echados de la sinagoga. Y aquí viene la parte que más me gusta de esta historia, y es la respuesta de aquel hombre que había nacido ciego. Versículo 25, lo tengo subrayado. Dice, entonces él les respondió y le dijo, cuando aquellos le dijeron, ese hombre no procede de Dios, ese hombre es pecador. Él les dice, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Me encanta. ¿Quién le podía decir que no tenía razón? Si él era el que había sido ciego y ahora veía por primera vez la cara de sus padres, de los que estaban alrededor, el color del cielo, todo. Por primera vez en la vida, él estaba viendo. Yo antes era ciego y ahora veo. Y quiero detenerme un poquito aquí, en esta historia, la historia sigue, ya la hemos leído, porque quiero aplicar esto a lo espiritual. La semejanza que hay con los que creemos y con los que no creen. Todavía, hoy en día, dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 al 6, el apóstol Pablo escribiendo, 2 de Corintios 4, 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, escuchen, en los cuales el Dios, está escrito con minúscula, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese es el propósito de Satanás en estos tiempos. Poner una venda de incredulidad en los que escuchan el mensaje glorioso del Evangelio. ¿Para qué? Para que no vean, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, para que no se salven, para que vayan junto con Él al infierno que está preparado para Él, para Satanás o el diablo y sus ángeles. Sigue haciendo lo mismo desde los primeros tiempos hasta el día de hoy. Miren lo que dice el Señor al terminar en Juan 9, hablando de los ciegos. Juan 9, versículos 40 y 41. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Qué le responde el Señor? Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y miren, especialmente para aquellos que están acá que no conocen al Señor, si no se dan cuenta
de su necesidad, de su ceguera espiritual, es porque no les ha no les ha sido resplandecido la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Todavía están en oscuridad, todavía tienen esa venda, todavía caminan como los fariseos rumbo al infierno, ciegos que guían a otros ciegos, y ambos caen al pozo, dice el mismo Señor en esta metáfora en Mateo 15:14. Y advierte a esos fariseos que ellos veían físicamente, pero espiritualmente eran ciegos. No llegaron a conocer al Señor como su Salvador. ¿Dónde están hoy? En el infierno. Y querido, esto es solemne y es muy angustiante para mí tener que hablar de esto, porque yo escucho muchos mensajes y se dice, sí, el que no cree se pierde, el que no cree está condenado, sí, fenómeno, pero ¿cuál es esa condenación? ¿A dónde se pierde? ¿A dónde van los que no creen? ¿A dónde van? ¿Saben que el Señor habló más del infierno que del cielo? Así como es real la vida, es real la muerte, es real el cielo, es real el infierno. Es un lugar que está preparado no para nosotros los que creemos en Cristo, está preparado para los que no quieren, porque tienen la oportunidad hoy otra vez de creer en Cristo como su Salvador. Nosotros ya lo hemos hecho. ¿Que tenemos problemas en este mundo? Sí, porque vivimos en un mundo rodeado de problemas y no tenemos un salvaconducto para pasar por este mundo sin enfermedad, sin falta de dinero, sin falta de trabajo, problemas con los familiares, problemas y problemas. No, pero tenemos una bendita y gloriosa esperanza que el Señor nos ha dado de que vamos a estar para siempre con Él en los cielos en gloria, donde en Apocalipsis leemos que no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más lágrimas, y estaremos siempre con el Señor. Le vamos a poder ver cara a cara. Y yo quiero decirte, amigo, querido, que amamos en Cristo, que quisiéramos que esa venda que Satanás ha colocado hoy sea quitado. El Espíritu Santo obra en aquellos que escuchan, y Él quiere que acepten al Señor como su Salvador. Y en esta noche puede ser esa noche del encuentro con el Señor. Como aquel día, aquel ciego se encontró con el Señor y le fueron abiertos los ojos. Que hoy puedas tener este encuentro con el Señor y sean abiertos los ojos de la fe y puedas aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador. Escribe Juan en el capítulo 3 y versículo 36. Palabras del Señor, es el Señor que dice, el que cree en el Hijo, está hablando de Él, tiene, no dice tendrá, tiene vida eterna. Pero, y aquí hay uno de los peros que a mí me encanta, pero, ¿qué pasa? El que rehúsa, esta palabra rehúsa quiere decir se niega o no cree, pero el que rehúsa, se niega a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará, no, está ya sobre él. ¿Qué es lo que tiene que hacer aquel que no tiene a Cristo, que es pecador? Porque la Biblia dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros también somos pecadores, pero perdonados por el Señor, porque le hemos aceptado como nuestro Salvador. ¿Qué es lo que tiene que creer? El Evangelio es tan sencillo. Tiene que creer que el Señor Jesucristo un día murió en la cruz, clavado, y lo hizo en el lugar de cada uno de nosotros. Nosotros, por nuestros pecados, por haber desobedecido a Dios, merecíamos morir, pero Él se ofreció voluntariamente. Él murió en mi lugar, Él murió en tu lugar. Tienes que creer que esa sangre que derramó tiene el poder, aún hoy, hace más de 2000 años que Él murió en la cruz, tiene el poder aún hoy
de quitar, de borrar, de limpiar el pecado de nuestros corazones y darnos la vida eterna y cambiarnos el destino eterno. Íbamos rumbo al infierno, ahora vamos rumbo a su presencia, al cielo. El que no cree, dice, ya está condenado. Último texto, Juan 12:46. Palabras del Señor Jesús. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Si tú crees en Cristo hoy, dice la Escritura que Él te cambia y te saca de la oscuridad para trasladarte al reino de luz de su amado Hijo. Y desde hoy vas a ser una nueva criatura, un hijo de Dios. Que el Señor bendiga su preciosa palabra a nuestros corazones, para que veamos la solemnidad de esto y para que nuestras vidas también tengan un sentido, porque para algo el Señor nos ha dejado en este mundo y cada uno de nosotros puede, como lo hacemos hoy en este lugar, hablar del Señor, contarles a otros lo que Él hizo con nosotros, como decía el ciego. Unos decían, es Él, se parece a Él. Él decía, yo soy. Yo era un pecador, pero Cristo me salvó. Gracias por la atención. Amén.